Listo, grabando. Bueno, perfecto. Entonces a partir de ahora ya pueden poner presente. Empiecen a poner presente. Bueno, vamos a empezar en realidad con otra nueva unidad temática, como la llamamos en la planificación, que es la unidad temática 5. La unidad temática 5 en la planificación tiene puesto el nombre de marcos, máquinas y cables. Tiene puesto ese nombre, marcos, máquinas y cables, porque en marcos entran los marcos, es un sinónimo de pórticos, ¿sí? Que son estructuras de barras que están quebradas y están solicitadas por diferentes cargas, y el objeto de analizar esas estructuras es hallar los esfuerzos internos de corte, momento flector y esfuerzo normal, que está directamente relacionado con la práctica de los esfuerzos en vigas de alma llena. Entonces, esa parte llamada marcos, que es lo mismo que pórtico, que es una partecita de los esfuerzos en vigas de alma llena, se los voy a explicar en teoría, les voy a dar un pantallazo en teoría más adelante, cuando avance con los ejercicios. Cuando se avance con la ejercitación, así se entiende mejor. Porque básicamente son los mismos conceptos, nada más que hay que trabajar girando, digamos, las figuras, porque en vez de estar en una línea, están en un pórtico. Entonces los diagramas se construyen no solamente sobre líneas horizontales, sino sobre las líneas verticales. Por ejemplo, un pórtico muy común sería dos columnas con una viga sobre las columnas, en el tramo, en el medio. Entonces, si le ponemos una carga distribuida, por ejemplo, las columnas van a trabajar con esfuerzo normal, solamente, y la viga del medio va a trabajar como una viga, como si fuera simplemente apoyada. Entonces tiene que ver directamente con la otra unidad. Y después, cuando hablamos de máquinas, bueno, existen una amplia palabra al hablar de la palabra máquina, abarca una gran amplitud, pero vamos a ver unas cosas así elementales, que son, por ejemplo, el tema de poleas. Les voy a explicar un poco de poleas, que después eso lo van a ver más adelante, el tema de máquinas, en materias totalmente específicas. Pero bueno, es para tener un pantallazo del tema de fuerzas, máquinas que utilizan las fuerzas para ahorrar fuerzas, o sea, disminuir los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, para levantar pesos con poleas. Y ahí en esas poleas también están involucrados cables, que es lo que vamos a ver específicamente hoy en el día de la fecha. Vamos a hablar de cables. Vamos a hablar de cables. Les voy a dar primero un pantallazo así rapidito para que vean figuras. Las voy a ir pasando. ¿La están viendo, no? Sí, profe. ¿Se está viendo? Bueno, cuando hablamos de cable estamos hablando de estas figuras que están viendo ahí. ¿Por qué les hago este pantallazo así? Vamos a hablar primero o definir qué es un cable o para qué sirve un cable. Los cables se utilizan como elementos estructurales. ¿Para qué? Para soportar cargas o fuerzas a lo largo de todo su eje. Y la particularidad del cable es que tienen gran resistencia, son flexibles y tienen poco peso propio. En general, depende de qué aplicación estemos empleando. Pero en general, un cable que es usado como elemento estructural tiene esas características. Después tenemos los cables que se utilizan como conductores de energía eléctrica.
que eso va a ser una de las especialidades que van a ver ustedes, o sea, todo lo que tiene que ver con la transmisión eléctrica, ¿no? Qué tipo de sección tiene que tener, qué tipos de cables, porque tienen un montón de distintos usos. Pero lo vamos a relacionar con la parte de los cables eléctricos con su resistencia a la tracción en el caso de tendido de energía eléctrica. Vamos a ir despacito acá porque va a ser cortito este tema, esta unidad que le voy a dar, porque tiene una serie de deducciones que se las voy a explicar y ustedes van a tener que solamente saber que existen, no saber las deducciones propiamente dichas. Cuando hablamos de tendido de energía eléctrica, nos estamos refiriendo a estas situaciones de media tensión, de alta tensión, ¿no? O de media tensión también. Estos cables que aparte de transmitir la energía eléctrica, tenemos que diseñarlos para que soporten esfuerzos. Si no, puede pasar, por ejemplo, lo que les mostró el ingeniero Fernández ayer en esa red eléctrica que colapsó en la provincia del Chubut, ¿no? Por la acción del viento y la nieve. Entonces, relacionamos los cables estructurales con los cables de energía eléctrica desde el punto de vista del cálculo. Cuando hablo de cables estructurales, hablo, por ejemplo, de cables que están relacionados, por ejemplo, con megaestructuras como pueden ser puentes colgantes. Acá les hago mención a por qué el ingeniero electromecánico debe conocer este tema de la resistencia de cables, porque, por ejemplo, una de las incumbencias que tienen en el título es el diseño y mantenimiento de ascensores para edificios, que de acuerdo a las localidades o las ciudades, eso está regulado en los municipios mediante ordenanzas, donde para la seguridad de los usuarios debe haber un control de personal especializado, como un ingeniero electromecánico. También puede ser un ingeniero industrial, o alguna especialización relacionada con el tema de la resistencia por un lado y electricidad por el otro. No solamente para el tema de los ascensores. ¿Por qué el tema de los ascensores? Porque realmente los ascensores, hay diferentes tipos de ascensores. Hay ascensores, los más comunes, funcionan con cables, o sea, tiene una cabina con un cable que pasa por una polea que está en la parte superior del edificio y mediante un motor eléctrico se acciona esa polea y hace que el cable se enrolle, con lo cual el ascensor sube, o se desenrolle, con lo cual el ascensor baja. Esos cables son generalmente cables de acero, que por supuesto tienen que soportar el peso del ascensor, o cualquier otro problema, como puede ser, por ejemplo, que el ascensor, por alguna razón, caiga en caída libre y el cable esté flojo y se ponga tirante, digamos, en forma abrupta, y eso provoca una fuerza instantánea sobre el cable que tiene que ser soportada para que no haya accidentes de los ocupantes de la cabina. O sea que el cable sería, dentro del ascensor, una parte. Después está toda la otra parte de comandos, de seguridad contra choques, contra caídas,
con condiciones de seguridad en cuanto a contactos eléctricos y toda una serie de cosas que van a ser vistas por ustedes en otras materias. Pero les comento esto para que sepan cómo es el tema de el mantenimiento y diseño de ascensores. Si ustedes por ahí van en algunos edificios, en otras localidades, sobre todo más grandes, uno sube a la cabina y ve un cartelito, papelito pegado ahí, donde en forma de periódica, mensual o trimestral, depende de las exigencias del lugar, firma al lado el técnico o el ingeniero que hace el mantenimiento, con lo cual le queda habilitado. Porque cualquier problema que haya de accidentes, imaginan, causa, empiezan a actuar los seguros y empieza a haber responsabilidades. Responsabilidades de los que mantienen el edificio, del administrador, del dueño, del que sea. Entonces es muy importante el tema ese del mantenimiento y diseño de los cables de las soluciones. Otro tema muy parecido es el tema muy parecido en el sentido de las incumbencias de los ingenieros, es el caso de los tendidos teleféricos o de aerosillas que se usan en los centros invernales, que en el país tenemos varios centros invernales, en Mendoza, en Neuquén, en Chubut, en Tierra del Fuego, y en Santa Cruz tenemos el centro Vandelén, que está en Río Turbio, que no sé ahora si está habilitado o no, pero en su momento tenía un teleférico para sillas, ¿no? O aerosillas, que también se les llama, que en definitiva es un cable que circula de manera que a ese cable se le vinculan o se le sujetan sillas donde suben los esquiadores y los deposita desde pie de monte, digamos, hasta la altura máxima que puede llegar el medio de elevación, y de allí empiezan los deslizamientos en las distintas pistas. Bueno, para que eso funcione y no haya problemas con los seguros ni ningún otro tipo de responsabilidad, también tiene que estar habilitado por una persona idónea, como puede ser un ingeniero electromecánico. Entonces ahí tienen que tener conocimiento del tema de cables. No solamente la resistencia o las dimensiones que tiene que tener el cable y el material para soportar la carga, sino todo lo que es el desgaste, porque por ejemplo los cables de esos medios de elevación, para que eso funcione, normalmente hay una gran rueda en la parte superior y en la inferior, donde el cable, una rueda que está puesta en forma horizontal, ¿no? Con una canaleta donde el cable pasa alrededor de la rueda, y cuando gira la rueda mediante el motor hace que el cable se deslice. Ese sistema tiene muchas paradas y arranques, o por ahí en algunos casos va a una velocidad lenta y no necesariamente alcanzan a subirse los usuarios. Pero de todas maneras, esos arranques y detenciones hacen que existan tensiones en el cable, que esas tensiones pueden provocar fatiga del material, porque no son continuas y no son discontinuas. Además, el cable que se enrolla alrededor de los tambores de las ruedas se va deformando, se va doblando a medida que va pasando por ahí, y también va sufriendo un desgaste del cable, que además está relacionado también con el rozamiento. El rozamiento entre el cable y la rueda hace que se vaya desgastando. Y además, generalmente están a la intemperie, y por ahí pasan temporadas enteras. Por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, en el Río Turbio, muchas veces no ha avanzado la temporada de esquí porque había mal tiempo. Había mal tiempo, no había nieve, no había nieve o había muy mal tiempo. Entonces, al no haber nieve, eso cae detenido y entonces se oxida, y se producen una serie de problemas en los cables. Entonces, para evitar eso, se necesita una persona idónea que lo revise
los mantenga y dé el ok para que se puedan usar. Todos estos temas que les estoy contando involucra la utilización de cables. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Dominar los esfuerzos que se producen y asegurar la resistencia de acuerdo a su vida útil. Del cable, el tema del cálculo de la sección y del material, como ya les dijimos, vamos a ver la segunda parte de la materia cuando ya conozcamos bien o dominemos todos el tema del cálculo de los esfuerzos de visualización. Acá tienen imágenes de diferentes tipos de cables, ¿no? Estos son cables de acero. Este, el de la derecha, está formado por diferentes hilos que tienen una torsión para que queden vinculados entre sí porque trabajan a fricción. ¿No? O sea, cuando el cable se estira, se empieza a haber fricción entre las diferentes componentes, los diferentes hilos que tiene ese cable, y con eso se trabaja con un solo material, ¿sí? Y le da mayor resistencia que si yo hiciera ese cable en vez de varias secciones, le hiciera todo maciza. Estoy usando voy a usar más material en realidad, pero la resistencia va a ser totalmente diferente que el cable elaborado de la manera que están viendo la figura. Después se le da una cierta torsión también, para que se vinculen. En el caso, por ejemplo, el de la derecha, tiene todo, es un grupo de varios torones, se llaman estos. Bueno, en realidad estos son cables. Los torones son cuando juntamos varios cables, o sea, les voy a explicar primero acá abajo. El cable, por ejemplo, lo del medio, esto se le llama a veces alma, que puede ser de otro material que no sea acero inclusive, que es el lugar donde se enroscan los torones, que son, digamos, estas especies de hilos hechos de acero, que a su vez pueden tener en el medio otro elemento, otro su alma, y uniendo todos esos torones alrededor de un alma se forma el cable. Entonces tenemos una infinidad de variación de cables muy importantes de acuerdo al uso que se le dé. Fíjense, acá en esta figura, la tercera está acá abajo que les estoy señalando. Fíjense que tengo en este caso 6 subtorones, grupos de torones que están a su vez cubriendo o encamisando, digamos, a 4, 5, 7 torones más chicos en el medio, que vendrían a ser como el alma en este caso. Y no necesariamente son del mismo material, por ahí van cambiando los materiales. ¿Por qué? Porque hay veces que los cables se necesitan que tengan una buena resistencia a la tracción, con una cierta, sin importar la deformación, y en otros casos la deformación es muy importante, entonces el material con el que se hacen es diferente. Estos cables que les estoy mostrando acá, que se usan en forma estructural, uno de los casos, digamos, más representativos sería, por ejemplo, el caso de un puente colgante, como es este que les estoy mostrando acá en la figura, donde tengo un cable principal que se une desde las suspensiones a tierra en los extremos, y después tengo 2 pilas en el medio, que están fundadas en el lecho de un río en este caso, y estos pilares o pilas, en sus extremos, tienen un sistema que hacen que el cable principal, que es este que va exterior por arriba, esté vinculado ahí en esos puntos. No necesariamente el cable es uno solo, normalmente estos, están unidos estos cables o tienen sistemas de ensamble acá en estas uniones. El tema de los puentes es un tema muy específico que ha ido variando con el tiempo, la tecnología, cada vez se hacen luces más grandes. Los chinos, sobre todo, son los que más adelantados están en el tema porque China es un país que está surcado por un montón de ríos y tiene una orografía bastante complicada con montañas, valles, etc. Entonces han avanzado mucho en la tecnología de construcción de puentes.
que si agarran un video de YouTube o en lugar buscan en internet van a ver construcción de puentes, es realmente, nos quedamos maravillados, digamos, los ingenieros cuando vemos las construcciones que hace esta gente, ¿no es cierto? Con las máquinas que se emplean y los métodos que se emplean trabajando a grandes alturas. Entonces, se utilizan los cables como medio de sujeción. En este caso del puente, tengo después unos cables verticales que vinculan el cable principal con esta parte de acá abajo que se llama el tablero del puente. El tablero del puente es por donde circula, es la vía de circulación donde circulan vehículos, trenes, camiones, lo que sea. Y esa parte de abajo que se llama tablero está colgada, en este caso, por el cable superior. Y esto que está dibujado acá abajo en color azul, que tiene una letra Q chiquita, vendría a ser como una carga distribuida a lo largo del tablero del puente. Y ahora vamos a ver cómo es este tema de cómo funcionan las cargas o cómo viajan los esfuerzos desde las solicitaciones al cable. Bueno, vamos a entrar en lo que se llama análisis de cables sometidos a distintos tipos de cargas. ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Es hallar el valor de los esfuerzos de tracción, o sea que los cables como son flexibles, funcionan con esfuerzos axiles, pero de tracción. En cambio, las barras de los reticulados, como son rígidas, pueden funcionar a tracción o a compresión. En cambio, el cable funciona solamente a tracción. O sea, absorbe esfuerzos de tracción, no de compresión, porque es flexible. Entonces necesitamos saber cuáles son los esfuerzos que se producen en los cables, en qué lugar del cable se producen los mayores esfuerzos, qué valores tiene y qué forma adopta el cable, y además, cuál es la longitud del cable. Estas son las cosas que normalmente se calculan en estos casos clásicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar esto primero en el caso de cargas distribuidas en cable. Vamos a ver el primer caso, que sería carga uniformemente distribuida a lo largo de una línea horizontal. Que acá está graficado el título, digamos, el caso que vamos a ver. O sea, acá tengo un cable que está dibujado acá, que está unido en el punto A con una vinculación y en el punto B. Este cable tiene cada tanto un cable vertical que a su vez soporta acá abajo esto que está en azul, que vendría a ser como un pedacito de tablero de puente, vendría a ser el lugar donde están actuando las cargas actuantes o solicitantes. Acá dice W, porque está sacado esto de un libro, copiado de un libro. W vendría a ser lo mismo que Q chica, que es la carga distribuida. En los libros por ahí, se los pongo acá para que ustedes manejen por ahí las terminologías o las maneras que se indican los diferentes elementos que actúan. En vez de Q chica, que es una carga distribuida, la carga distribuida ya lo explicamos en kilogramos por metro, por ejemplo, le llaman acá W. Entonces acá abajo tengo una carga distribuida, pero está distribuida a lo largo de un plano horizontal. Por eso se llama carga principales, vamos al título, acá arriba, carga uniformemente distribuidas a lo largo de una línea horizontal. O sea que en todos lados tengo el valor de Q. Y es constante, uniformemente distribuido. Si no es uniformemente distribuido, ya es más complicado el tema. Eso que le estoy mostrando ahí, que es el esquema, es exactamente lo que sucede acá abajo. En este puente colgante. En este puente colgante porque usa
cable del cual cuelga el tablero del puente, ¿no? Esto que está en azul acá abajo, como bien le dije, una carga distribuida, que es constante, se considera constante, y está distribuida a lo largo de un plano horizontal. Digo se considera constante porque se imaginan que si esto es un puente, esta carga Q va a estar compuesta ¿por qué? Va a estar compuesta por el peso propio del tablero, o sea, como cargas principales, ¿no? El peso propio del tablero y la carga útil que van a ser las de los vehículos. Sí, yo tengo una densidad homogénea de vehículos que circulan, por ejemplo, en ambas manos, depende de los carriles que tenga, etcétera. Y eso homogéneo, o sea que están los autos ubicados a distancia equitativa y tienen todo el mismo peso, va a ser perfecta la carga. Pero en la práctica, ¿qué va a pasar? Que los vehículos van a estar distanciados uno con respecto al otro en diferentes medidas, puede ser que sea 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, depende de las velocidades que vayan, y además voy a tener cargas correspondientes a por ejemplo, un micro o un camión de carga o un auto o una bicicleta. Entonces va a variar el peso ese. Pero lo que se hace, para el cálculo de esto, se hace una media o se considera un peso homogéneo, que se considera el máximo peso, como si imaginemos que estuviera todo eso cargado con camiones con semi-remolque que tengan 20.000 toneladas cada uno, o 40.000 toneladas cada uno, que vengan cargadas con container, con lo que sea. Entonces se calcula con la máxima capacidad que puede ingresar, o la máxima circulación que puede ingresar al puente. De esa manera saco el valor de la carga distribuida, que la considero uniformemente distribuida. Bueno. Entonces, vamos ahora a hacer lo siguiente. Esto que está acá es de vuelta un cable dibujado de otra manera, pero es la misma situación de arriba. Acá lo está como empotrado, y acá abajo está la carga uniformemente distribuida. Entonces, para el análisis, lo que conviene hacer es poner un par de ejes X y ubicados en el punto más bajo acá, que es tangente al cable. Lo ponemos acá en el punto más bajo. Vamos a analizar esto acá. Nos quedamos con una parte del cable, esta que está acá, dibujada, y digo, bueno, voy a cortar el cable a una distancia X, como está cortado acá. Entonces, sobre el cable, que ya dijimos que lo único que puede soportar son esfuerzos de tracción, voy a tener en los extremos del cable una reacción interna, que esta que está en rojo acá, que en este caso la llamamos T, de tensión, pero en realidad es una fuerza que está actuando en la dirección del eje del cable, que fíjense que el eje del cable va a ir variando, porque adopta una forma el cable, que es el objeto del análisis. Queremos después determinar qué forma adopta el cable. Pero lo cierto es que en el lugar donde yo corto va a aparecer un esfuerzo interno acá que va a tener un cierto ángulo con la horizontal que la vamos a llamar pi. Y donde están ubicados los ejes, voy a tener también una tensión, que siempre va a ser en dirección tangente al cable, que la llamamos T sub 0 porque está ubicado en el origen de los ejes. Entonces, en este cable tengo las dos tensiones, esta que está en rojo, que son dos tensiones internas, y la carga solicitante, que es esta carga Q, que es una carga uniformemente distribuida a lo largo de una línea horizontal, que vale Q. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, a lo que es la estática, a lo que es la estabilidad y lo que es el análisis de fuerzas. Siempre que tiene que existir un equilibrio entre las fuerzas que actúan en el cuerpo que estoy analizando, que en este caso es un tramo de carga. Entonces, para hallar, primero acá pongo A, forma que adopta el cable, quiero saber qué forma adopta el cable,
o sea, qué curva o qué función me representa la curva que va a adoptar el cable, empiezo con hacer un análisis del equilibrio de fuerzas. Entonces, como tengo dos fuerzas en el plano, yo puedo decir que la sumatoria de fuerzas horizontales tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas verticales también tiene que ser igual a 0. Cuando digo horizontales hablo de la dirección del eje X y verticales hablo de la dirección del eje Y. Entonces, proyecto, por ejemplo, sumatoria de fuerzas según X. ¿Qué voy a tener? Voy a tener T sub 0 y la componente horizontal de esta T. Multiplico T por el coseno de θ y me da una componente horizontal. Entonces, esta T sub 0 que apunta hacia la izquierda tiene que equilibrar a la componente horizontal de esta T que apunta hacia la derecha. Entonces escribo esta ecuación que está acá, que T por el coseno de θ tiene que ser igual a T sub 0. Entonces estoy haciendo equilibrio de fuerzas según X. Después acá la continuación, aquí hice lo mismo, pero estoy equilibrando la fuerza en la dirección de Y. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener la componente vertical de T, que va a ser T por el seno de θ, y ¿qué otra fuerza tengo actuando acá? El equivalente a esta carga distribuida de abajo. El equivalente de la carga distribuida era igual al área del diagrama de carga, o sea que es Q por X. Q por X es el área de todo esto que representa el valor de esta fuerza solicitante. Entonces está en equilibrio esto que apunta hacia abajo con esto que apunta hacia arriba. ¿Ah? Esto lo llamamos ecuación 1. Bueno, acá viene una triquiñuela matemática, que lo pueden haber visto en otras materias, para relacionar todos estos parámetros. Antes que seguir, les quiero dar un pantallazo de lo que estamos viendo, porque por ahí se van a empezar a marear un poco, que es lo siguiente, vuelvo a repetir, ¿de qué estamos haciendo? Analizando el equilibrio del cable este con la carga uniforme abajo. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, ¿qué estamos haciendo? Dice A, forma que adopta el cable. Después, ¿qué vamos a hacer? B, la tensión en el cable. ¿Cuánto vale la tensión roja que está puesta ahí? Y por último, el C, A, B, acá estaba el puesto. Bueno, acá tiene que decir C, después lo corrijo. Y C es hallar la longitud del cable. Son las tres cosas que vamos a hacer para resolver este problema que estamos viendo. O sea, el objetivo es hallar esas tres cosas. Que en definitiva vamos a llegar a tres fórmulas, que después ustedes, cuando en la práctica, si quieren usar esto, lo quieren resolver un cable de estos, van a usar las fórmulas que están deducidas acá. Lo que quiero que entiendan es de dónde sale esto, que no es, todas estas cosas no son cosas que es magia, digamos, sino que es siempre una combinación entre equilibrio de fuerzas y ecuaciones matemáticas. Entonces, habiendo dado un pantallazo a lo que estamos haciendo, vamos nuevamente a lo que estábamos analizando, que es hallar la forma que adopta el cable. Entonces, haciendo esta sumatoria de fuerzas horizontales y fuerzas verticales, hallamos estas dos ecuaciones que están acá. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, en estas dos ecuaciones tenemos el valor de T. Entonces, despejo en ambas ecuaciones T. Entonces, si lo despejo de acá, me queda T igual a T sub 0 sobre coseno de θ. Y en esta de acá, si despejo T, me queda Q por X sobre el seno de θ. Entonces, igualo esas dos T y lo escribo acá abajo como está escrito acá. ¿Está? Entonces me queda que T sobre coseno de θ es igual a QX sobre el seno de θ. De esta igualdad, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer el pasaje de término, voy a pasar el seno para aquel lado y T sub 0 para este lado. ¿Para qué? Para que el seno me quede seno sobre coseno, que el seno sobre coseno es igual a la tangente. Entonces me queda que la tangente de θ es igual a QX sobre T sub 0. Y después lo que vamos a hacer acá es
vamos a asignar, ¿no? O decimos que esto que acompaña a X, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo acá? Yo estoy hallando la ecuación de una función que me va a dar la forma que tiene el cable. Entonces va a ser una ecuación de la forma y igual a f de x. Entonces la variable va a ser x. Entonces acá lo que acompaña a x es una constante que va a ser q sobre t sub 0. Entonces a esto q sobre t sub 0 lo voy a llamar a. Entonces me queda que la tangente de θ es igual a q sobre t sub 0 por x, que es lo mismo que a por x. Estamos hasta ahí de esa ecuación. Ahora, vamos a mirar esta figura acá. Si este es el cable, y lo tengo acá relacionado a los ejes X e Y, yo a esta distancia, si tomo un pedacito de cable, un pedacito de longitud de cable, ese sería la longitud de todo el cable. Diferencial de ese sería un infinitésimo de la longitud total del cable. Entonces, este diferencial de ese es igual a diferencial de Y sobre diferencial de X. O sea, esto que está acá me queda en un triángulo, donde tengo un ángulo recto, entonces esto lo puedo asimilar, como es un infinitésimo, también una recta, el diferencial de ese me queda un triángulo. Entonces, ¿qué aplico? Pitágoras. Diferencial de ese al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, que es lo que está escrito acá. Y esto es diferencial de ese. Pero, a su vez, diferencial de Y sobre diferencial de X me da la pendiente o la tangente del ángulo del cable. O sea que, ¿dónde estábamos? Acá, diferencial de Y sobre diferencial de X es igual a la tangente del ángulo θ. Me da la tangente. La tangente del ángulo es, o sea, o mirémoslo acá arriba, a ver. Acá. Esto así sería diferencial de Y vertical, y esto así sería diferencial de X. La tangente del ángulo, que es cateto opuesto, que va a ser diferencial de Y, sobre cateto adyacente, que es diferencial de X. Entonces, la tangente de θ es diferencial de Y sobre diferencial de X. Entonces, volviendo a esto que estábamos viendo acá, en vez de poner tangente de θ, pongo diferencial de Y sobre diferencial de X, que a su vez es igual a por X. Ahora, esto lo tengo que sumar para hallar que estoy hallando la forma que adopta el cable. Esto es un diferencial. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? El diferencial de Y lo despejo, o sea, paso diferencial de X para este lado, y me queda diferencial de Y igual a X por diferencial de X. ¿Y esto qué hago? El diferencial lo sumo, o sea, lo integro, por eso pongo acá la integral, entre el diferencial de Y varía entre 0 e Y, hasta donde termina el cable. Y X, el diferencial de X varía entre 0 y X, digamos, toda la longitud del cable horizontal. Entonces lo integro, por estos extremos de integración. Y al hacer la integral me queda que la integral del diferencial de Y es igual a Y, la integral de AX, acá me falta una X, segundo error que encuentro, tengo que corregirlo, acá va una X, porque acá va A por X. Entonces cuando lo integro, ¿qué queda? A por X al cuadrado sobre 2. Imaginen, acá A por X, acá me falta una X, que sale de acá. ¿Se ve? ¿Lo están viendo? ¿Se entiende? Acá hay un error, no copié la X que está acá. Cuando lo integro, la integral de A, X diferencial de X es AX al cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué queda esto? Es la ecuación de una parábola. Entonces, acá se lo puse en rojo. ¿Qué hicimos? Hallamos una ecuación que me representa la forma que tiene el cable, la configuración del cable, que responde a una parábola. O sea que, en este caso de carga uniformemente distribuida,
La forma que toma el cable es de una parábola. De manera que, si yo quiero saber a una distancia X cuánto vale la coordenada Y del cable, o sea, qué altura está, lo obtengo colocando acá los diferentes valores. Por ejemplo, si pongo, qué sé yo, a 4 metros, si X vale 4 metros, lo meto acá al cuadrado por la constante, me va a dar la altura Y de ese mismo punto del cable. Entonces, lo importante de esto es que la forma que toma el cable es una parábola. Después, el segundo objetivo es hallar la tensión en el cable. ¿Cómo halla la tensión en el cable? Voy de vuelta a estas ecuaciones de acá arriba, que eran las ecuaciones de equilibrio, esta, que le pusimos 1 acá, t por el coseno de θ igual a T0 y t por el seno de θ igual a Qx. Esas dos mismas ecuaciones, estas que están escritas acá, que le llamamos 1, ahora lo que hago es otro truco matemático que me permite el álgebra, que dice que yo lo que puedo hacer es sumar ambos miembros al cuadrado. Entonces, ¿qué significa eso? ¿De qué estoy hablando? De estas dos ecuaciones de acá arriba. ¿Qué hago? Las elevo al cuadrado, la primera, me queda t al cuadrado por coseno al cuadrado de θ, más el primer término de la segunda, t al cuadrado por el seno cuadrado de θ, es igual a ¿qué? Al cuadrado de t sub 0 al cuadrado más q por x al cuadrado. ¿Se entiende esto? ¿Qué estoy haciendo? Agarro dos ecuaciones. ¿Sí? Hola. Sí, profe, Hola. si podía. Estoy escuchando, ahora sí, a ver, hablen. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Podría repetir? Ahí se le escucha un poquito mejor, profe. Pasa que se le entrecorta mucho la voz. Está bien. Bueno, yo lo que quiero que entiendan cuál es la metodología. Esto no es que se lo tienen que saber, pero tienen que saber de dónde sale y que tiene una lógica. Entonces ahí en esas ecuaciones de equilibrio, lo que hago, agarro en esas dos ecuaciones, las elevo al cuadrado a ambos miembros y después sumo los dos primeros igual a los dos segundos. Los dos primeros, ¿qué es? T cuadrado por coseno cuadrado de θ más t cuadrado por seno cuadrado de θ. Esos son los dos primeros términos. Y después, ¿qué hago? Los dos segundos términos también lo elevo al cuadrado, que sería t sub 0 al cuadrado más q por x al cuadrado, y lo sumo. Y hago esta igualdad que está acá arriba. De esta igualdad, como acá a la izquierda, en el término de la izquierda tengo t sub 0 como factor común, lo saco afuera y me queda coseno cuadrado de θ por seno cuadrado de θ. El coseno cuadrado de θ por seno cuadrado de θ es una función trigonométrica que era igual a 1. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces esto queda 1. Y después, ¿qué hago? Como tengo t al cuadrado, el cuadrado lo paso como raíz cuadrada hacia la derecha y me queda que t igual a t sub 0, a la raíz cuadrada de t sub 0 al cuadrado más q al cuadrado, x al cuadrado. Y esto lo puedo escribir, acá, opero acá adentro, ¿y qué hice? Para pasar de acá a acá abajo, que es la ecuación final. Divido por t sub 0 al cuadrado ambos miembros y saco factor común t sub 0 al cuadrado afuera. Entonces, al aparecer q sobre t sub 0, q sobre t sub 0 era igual a a. Entonces acá me aparece el a, que es la constante esa que acompañaba a x. Entonces, en definitiva, me queda esta ecuación que dice que la tensión en cualquier punto del cable es igual a t sub 0, que es la tensión abajo, por la raíz cuadrada de 1 más la constante esa al cuadrado por x al cuadrado. O sea que yo con esa fórmula, ¿qué puedo hacer? Me voy acá y digo, bueno, a ver el cable, a qué sé yo, a 4 metros del apoyo, o sea, x vale 4. Lo pongo en esa ecuación y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el valor de t. Entonces puedo hallar la tensión del cable en cualquier punto en función de la distancia a x. O sea que queda la tensión del cable en función de x. O sea,
esto no es para que sepan de memoria nada. Si quieren calcularlo, buscan esta ecuación. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando la tensión es mínima, ¿en qué lugar del cable tengo la tensión mínima? Y será cuando X es igual a 0. Porque acá, cuando X cobra el menor valor, adopta el menor valor. Entonces, si pongo X igual a 0 acá, esto se me va, queda 1 más 0, queda 1, la raíz desaparece, entonces queda que T igual a T sub 0. Entonces, la tensión es mínima en el punto más bajo del cable, ¿por qué? Porque ahí X vale 0, y va creciendo con la distancia X desde el punto más bajo. O sea, acá abajo voy a tener el valor mínimo de la tensión, que es igual a T sub 0. Y a medida que me voy desplazando, distancia X, va aumentando el valor de T, y el valor máximo, ¿dónde será? En el extremo donde X es máximo. O sea que acá arriba va a ser el valor máximo de la tensión, y va a ir disminuyendo hacia acá abajo, en el cable. O sea que acá, los puntos críticos son los puntos donde el cable está sujeto, en este caso. ¿Estamos? Entonces, primer caso, la forma que toma el cable es una palabra. Segundo caso, la tensión en el cable, ¿cómo la calculo? Mediante esta fórmula. ¿En dónde tengo la tensión mínima del cable? Abajo. ¿Dónde tengo la tensión máxima? Cuando X tiene mayor valor, o sea, arriba. El tercer objetivo es hallar la longitud del cable. Entonces vamos a esta figura, donde recién habíamos hablado del ángulo θ y que esto lo podíamos llamar diferencial de y diferencial de X. Acá ahora vamos a relacionar esta longitud del cable, que es infinitésima, que es diferencial de S, con la altura esta diferencial de y diferencial de X. ¿Qué hago? Hago Pitágoras, me queda que diferencial de X al cuadrado es igual a diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. De acá despejo y me queda que el diferencial de S es igual a la raíz cuadrada de este segundo término. Y después lo reagrupo, saco, como hice antes, saco factor común diferencial de X afuera, para ello acá, diferencial de X lo tengo que dividir por diferencial de X al cuadrado, de manera que esto me queda 1, acá me queda diferencial de Y al cuadrado sobre diferencial de X al cuadrado, y este diferencial de X afuera. Y acá otra vez reemplazo, diferencial de Y sobre diferencial de X, que lo tengo más arriba, era igual a A por X, lo reemplazo ahí adentro, y ¿qué tengo que hacer? Resolver ahora una integral acá. La integral acá, no le pongo la resolución, porque es una integral de alta complejidad, y si quieren la pueden hacer como ejercicio de otra materia, de los análisis, donde ven un tema de integrales, pero al resolver esta integral, me va a dar que el integral de diferencial de S es igual a S, que vendría a ser la longitud del cable. Y me queda una función, que es la que está escrita acá, de manera que la longitud del cable es función de la distancia X. Acá adentro tengo una serie de funciones cuadráticas, me aparece un logaritmo natural. Si yo, para resolver esta integral de la raíz cuadrada, me va a dar un logaritmo natural. Por eso es bastante complicada, no lo vamos a poner a hacer acá y no tiene sentido que ustedes la resuelvan, pero la pueden hacer. Me queda una función de que tengo la variable X acá, acá y acá. 3 veces está ahí adentro. De manera que poniendo los valores de X, yo puedo hallar la longitud del cable. O sea que si acá abajo tuviera, qué sé yo, 4 metros y quiero saber qué longitud tiene el cable, uso esta ecuación. Me da la longitud del cable. Expresión para calcular la longitud del cable. Que todo sale del equilibrio. Bueno, entonces vimos el primer caso, que es una carga uniformemente distribuida a lo largo de una superficie horizontal. Vamos a ver ahora el segundo caso, por eso dice segundo, 2 acá, que es el caso de cargas uniformemente distribuidas en el cable, no en el eje, no en el cable de un eje. ¿Cómo es esto? Es este caso que está acá. La carga, por ejemplo, es el peso propio del cable. Que es el caso del tendido de las líneas eléctricas, por eso está dibujado esto acá en este segundo caso,
que son estos tendidos de alta tensión o de media tensión, donde estos cables están sometidos a qué esfuerzo. Están sometidos a el peso propio o cualquier otra carga que actúe a lo largo del cable, del eje del cable, como puede ser carga de nieve o carga, perdón, una pastilla, o carga de viento. Todas esas cargas de nieve, de viento, las puedo asimilar a este esquema que está acá. Esto que está en verde serían los postes, este sería el cable, y esto que está acá en azul sería la Q, que puede ser el peso propio o otra combinación de esfuerzos, pero a lo largo de el cable, no a lo largo de una superficie horizontal, como era el primer caso. El primer caso era así, ¿ven? Esta es la diferencia entre el primero y el segundo caso. Vamos al segundo caso. O sea, veamos lo que dice acá. En este caso, es el de un cable sometido principalmente a su propio peso y carga de viento, hielo o nieve, que soportan una carga que está directamente en contacto con el cable y tendría un valor constante a lo largo de toda la longitud del cable. Nos estamos refiriendo a esta Q. El tema del tendido de cables eléctricos también es otra de las especialidades que tienen los ingenieros electromecánicos. Ustedes pueden desarrollar su actividad profesional, por ejemplo, en una empresa que se dedique a hacer tendidos de redes eléctricas, tantas urbanas como rurales o en otros lugares donde ya se habla de otro tipo de tensión, como son las torres de transmisión de alta tensión. Entonces, en ese caso, van a tener que dominar una serie de terminologías y van a tener que saber una serie de cosas que son, por ejemplo, para construir, para usar métodos constructivos, hacer el trabajo del tendido. O pueden trabajar en algún lugar del Estado, como por ejemplo servicios públicos, en el caso de Santa Cruz, o alguna compañía de energía, donde esté involucrada en todo lo que tiene que ver con la transmisión de energía eléctrica. Entonces, en este esquema acá, yo le estoy contando, señalando, que los cables de energía eléctrica están apoyadas en torres o postes. O sea, si ustedes miran en la ciudad, por ejemplo, Río Gallegos, van a ver que tienen postes de madera, que son los más sencillos, tienen postes metálicos, tienen bipostes, que son unos postes adicionados entre dos, tienen postes terminales, que a su vez tienen un tensor sujeto a tierra, tienen postes que son de cambio de dirección del cableado, o sea, cuando ustedes llegan a una esquina y el cable dobla sobre la cuadra, digamos, hay un poste donde trabaja con tensiones en dos sentidos, porque el cable, digamos, hace un ángulo 90 grados. Y, por ejemplo, a la distancia que hay entre los postes, o los elementos de sujeción o las torres, se la llama vano, que es la distancia horizontal entre dos apoyos consecutivos. Eso es un vano del tendido eléctrico. Después van a sentir hablar de la flecha del cable, que es la distancia vertical máxima entre la curva de equilibrio y la recta imaginaria. O sea, yo hago una recta imaginaria horizontal, y este es el cable que va a adoptar una forma que va a tener una ecuación, que es la que vamos ahora a tratar de deducir. Y esta ecuación va a estar desplazada con respecto a la horizontal, y esto que es el desplazamiento se le llama flecha.
Esto de la flecha es un concepto importante si trabajan en redes eléctricas, porque cuando se ponen los cables, que después la vinculación del cable con las torres o los postes tiene una serie de elementos, como aisladores, morsetos o otros tipos de sujeciones de acuerdo a la complejidad que tenga. Si se fijan en la calle, ahí van a ver cómo están sujetos. Yo si estoy construyendo, estoy tendiendo el cable, estoy construyendo la red, ¿cómo pongo el cable? ¿Con qué flecha lo dejo? Tensarlo para que quede horizontal prácticamente es imposible, porque siempre va a quedar una pequeña flecha. Y si lo pudiera hacer, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque los cables de energía eléctrica tienen un metal que es el mejor conductor, uno de los mejores conductores para la energía eléctrica. Entonces, el cable en sí, como les mostré en la figura de arriba, es un cable que tiene un material que puede ser aluminio o puede ser cobre, principalmente, o aleaciones. Eso, como es metálico, ¿qué pasa? Al ser metálico, con la variación de temperatura, ese cable sufre contracciones o alargamientos. O sea, si sube la temperatura, el cable se dilata. Si baja la temperatura, el cable se contrae. Entonces, si yo pusiera el cable totalmente horizontal, ¿sí?, y empieza a bajar la temperatura, cuando empiezo a bajar la temperatura, hablo de 5 o 6 grados de diferencia, pónganle, ¿qué pasa? El cable se va a empezar a contraer. Entonces, al contraerse puede hacer que colapse la estructura de los soportes estos que están dibujados acá, que puede ser un poste o puede ser una torre de alta tensión. Entonces, no puede estar totalmente tirante. Tiene que haber una cierta flecha, de manera tal que cuando el cable se empiece a contraer, no provoque grandes esfuerzos en los soportes o los hiladores que están vinculados con las torres. Tampoco puedo darle una gran flecha. ¿Por qué? Porque si le doy una gran flecha, estaría, por un lado, utilizando mayor cantidad de material, de cable, y por el otro lado, imagínense que esto fuera de alta tensión, yo tengo acá una longitud entre el extremo inferior del cable y tierra, y si esto se dilatara mucho, o sea, si la flecha esta aumentaría mucho, podría llegar a haber problemas con algún vehículo de gran altura que circule acá que pueda enganchar el cable, en una palabra. Entonces esa flecha no es cualquiera, se da una flecha óptima, de manera que esto me quede seguro y que no tenga que estar desperdiciando la longitud del cable. Y esa flecha depende de el material, el vano y de la temperatura en el momento que estoy haciendo el tendido de la red eléctrica. Por eso, cuando la gente que trabaja en estos tendidos tiene una tabla, y esto lo hacen, estas flechas se imaginan para medirla, la hacen ahora con un elemento de precisión tipo estación total, o antes se usaba el teodolito, bueno, ahora estación total, de manera que de tierra la agarran y miren a ver qué flecha tengo que darle acá para que esto quede en buenas condiciones. Y comento todo esto porque hacen a las cosas que ustedes tienen que conocer como ingeniero electromecánico. Bueno, lo importante acá, que esto de la carga uniformemente distribuida que se da en los cables, va a generar una curva que se va a llamar catenaria, que ahora vamos a verlo más abajo un poco mejor. Catenaria, acuérdense de ese nombre, catenaria. Tienen que saber ese nombre, después lo van a ver en otras materias también. Y es un nombre común que se usa en la jerga de los eléctricos, como le dicen los que trabajan en las redes eléctricas. Vamos a analizarlo ahora esto como hicimos con el otro primer caso. Vamos al segundo caso de la carga uniformemente distribuida que tiene que ver con los cables de energía eléctrica. Entonces, igual que antes, pongo un par de ejes ubicados en el punto más bajo del cable.
que en este caso está sometido a lo que acá el peso propio únicamente, pónganle. Entonces hago como antes, analizo una parte a una distancia X, ¿sí? Y ahora varía el esquema porque antes igual tengo una T sub 0, que me decía la tensión en el punto más bajo, y una T que sería en un punto cualquiera en una distancia X. Y formo un ángulo θ con la horizontal. O sea, comparemos este dibujo o este esquema con este que era en el primer caso. ¿Cuál es la diferencia? La acción de la carga, que acá está sobre una línea horizontal y allá está pegada al cable. Volvemos a lo que estamos analizando. Entonces acá el cable va a adoptar una forma, que va a ser una ecuación igual que antes, igual a f de x, que es la que vamos a tratar de deducir. Entonces hacemos igual que antes, como siempre. ¿Cuál es el concepto? Tiene que haber equilibrio entre las fuerzas que actúan. ¿Y cuáles son? La carga distribuida, Q, y los esfuerzos internos que aparecen en la parte del cable que aislé para analizar. Que es una distancia horizontal del eje X, y se la mido sobre el cable, la voy a llamar S, como está dibujada acá. Entonces S es la distancia, la longitud del cable a una distancia X. Entonces hago sumatoria de fuerzas, acá ni lo escribí, pero queda igual que antes. Hago sumatoria de fuerzas horizontales, ¿qué me queda? T por el coseno de θ, que apunta hacia la derecha, tiene que ser igual a T sub 0, que sería sumatoria de cargas horizontales. La primera ecuación que está acá. Y la segunda ecuación, que sería sumatoria de fuerzas de dirección de I o verticales, que sería T por el seno de θ, tiene que ser igual a ¿qué? Al equivalente a la fuerza que se produce por toda la carga distribuida, que va a ser Q por el área de esto, que va a ser Q por todo esto que es la longitud S. Entonces acá va Q por S, en vez de Q por X como antes. Ahora es Q por S, donde S es la longitud del cable. Acá, dividiendo la primera ecuación con la segunda ecuación con la primera, o sea, pongo acá abajo seno T por el seno T por el seno de θ sobre T por el coseno de θ, entonces me queda seno sobre coseno es igual a la tangente. Y acá que me queda Q por S sobre T sub 0. Y Q sobre T sub 0, la misma constante de antes, la constante del cable, me queda igual a A por S. Entonces obtengo esa ecuación. Tangente de θ igual a A por S. Pero la tangente de θ, igual que antes, era igual a que la pendiente del cable, o sea que es igual a diferencial de I sobre diferencial de X. Ahora acá se empieza a poner más complejo la resolución. Antes era más sencilla. Así que esta parte que está acá, se la voy a tratar de explicar, pero ya tiene otra complejidad matemática más elevada, y no pretendo que la sepan ni nada por el estilo, sino saber qué sale de integrar, de derivar estas ecuaciones y después integrarlas. O sea, yo derivando estas ecuaciones, integrándolas y reemplazando, porque acá al derivar me va a aparecer diferencial de S. Y diferencial de S eres igual a ¿qué? Uso acá Pitágoras, como hice antes. Diferencial de S al cuadrado es igual, no lo tengo, acá, diferencial de S al cuadrado es igual a diferencial de X al cuadrado más diferencial de Y al cuadrado, por este triangulito está acá. Uso esa misma ecuación, se reemplaza acá,
diferencial de S al cuadrado, lo despejo, acá me aparece la raíz cuadrada, y después acá, al coeficiente diferencial de Y sobre diferencial de X, que quiere igual a la pendiente, la llamamos sigma. Esto porque en la bibliografía generalmente le ponen un nombre, acá le ponen sigma. Y me queda esta ecuación 2. Y después, reemplazando acá adentro, sigma, por este valor, lo puedo reagrupar y construirlo, reconstruirlo, y después integro ambos miembros, y acá me aparece esta ecuación, que es, al integrar acá, me van a aparecer ecuaciones hiperbólicas. Ecuaciones hiperbólicas, que se pueden expresar también como exponenciales del número e. O sea que integrando esto, o sea, ustedes tienen que saber que se hace una integral, nada más. Integrando esto, la integral de esto es igual, I igual a 1 sobre 2a por e a la x más e a la menos x, igual a 1, otra manera de escribirlo, 1 sobre a por el coseno hiperbólico de x menos 1. Esta es ecuación de la curva llamada catenaria, se llama catenaria, la curva que adopta el cable, propia de los cables sometidos a carga distribuida a lo largo de su longitud. Entonces, en definitiva, si resuelvo la integral esta, llega a una ecuación que es una ecuación que tiene cosenos hiperbólicos. Fíjense en la calculadora, ustedes cuando tienen la calculadora que usan, fíjense que aparecen las funciones hiperbólicas, coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Ustedes dicen, bueno, ¿cuándo, para qué diablos o cuándo voy a usar esto? Bueno, este es un caso en el cual se usan las funciones hiperbólicas. Entonces, si quiero yo hallar, en este caso, acá, digo, bueno, a 4 metros de distancia, ¿qué altura tiene el cable? ¿Qué hago? Voy a esta fórmula que está acá abajo, la catenaria se llama, la fórmula esta. El valor de x acá, pongo el valor hiperbólico, le resto 1 y después la divido por a de vuelta y me da el y, me da la altura. O sea, y igual a f de x. Entonces esta es la ecuación de la catenaria y de esa manera también se puede calcular la flecha si yo quisiera calcular la flecha, por ejemplo, acá, a una distancia x, ¿qué puedo hacer? Meter en la fórmula esa, voy a hallar y, ahí la resto de la horizontal y me va a dar la flecha. Para eso también sirve la ecuación esta. Entonces, el concepto es que en el caso de carga uniformemente distribuida, la forma que adopta el cable es de una función que se llama catenaria y es una función hiperbólica. Después, para dar la tensión en el cable, de vuelta voy arriba, hago una sustitución que acá ni siquiera lo desarrollé, y también resuelvo todo eso y me queda que la tensión del cable también es una función hiperbólica, nada más que T es igual a T sub 0 por el coseno hiperbólico de A por X. Y con eso tengo la tensión en función de X. Metiendo X acá, conociendo la constante, y T sub 0 puedo sacar la tensión del cable en cualquier punto del mismo. Y por último, la longitud del cable, de la ecuación de arriba, reemplazo esto, que sale de acá, de la parte que vimos hace un ratito, lo sustituyo y también llego a otra función hiperbólica, que en este caso, la longitud del cable S es igual al seno hiperbólico por AX sobre A, que es la longitud del cable en función de X. Conclusión. En el caso del cable, tengo la catenaria y para calcular las tensiones y la longitud o la distancia y en función de X, ¿qué funciones se utilizan? Se utilizan funciones hiperbólicas que están dadas por esas ecuaciones. Es lo que ustedes tienen que saber. No tienen que saber llegar de acá a acá, pero está acá indicado de dónde sale. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Lo que quiero que les quede claro que tienen que saber.
De estos son pocos conceptos los que tienen que saber, pero tienen que ser los conceptos que después se los preguntan en los exámenes. No le voy a decir cuál es la función porque no tiene como dice que se la aprendan de memoria. La buscan en un libro donde sea y la emplean. El tema es cómo se utilizan y que son funciones hiperbólicas. Vamos ahora al tercer caso de cargas aplicadas a cables, que sería esto, que se llaman cargas discretas en cables. Se llaman cargas discretas en cables, ¿por qué? Porque no hay continuidad entre las cargas. Por ejemplo, ve acá, en el primer tengo 3 dibujos acá. Tengo un cable con una carga P. En el segundo tengo un cable con 2 cargas P y en el tercero tengo un cable con 3, 4, 5 cargas P. Si yo en el tercer caso aplicaría un montón de cargas una al lado de otra, de manera de hacerlas continuas, ¿en qué caso caería? Si esto hubiera continuidad, o sea, estuvieran las cargas una al lado de la otra, ¿en qué caso caería? En el primero. ¿En cuál caería? De los otros 2 anteriores. Caería en Primero. este caso. En el cable. El de la catenaria. El de cable eléctrico. Porque es como si estuviera todas puestas así. Porque fíjense, para que sea el primero, estas cargas tendrían que estar todas con la misma longitud, a un mismo plano acá abajo. Para caer en el primer caso, me explico, para caer en el primer caso, o sea, yo para pasar de carga discreta a carga continua, los 2 primeros casos eran de carga continua. El primer caso era que todas las cargas estén aplicadas en un mismo plano. Y el segundo caso era a lo largo de la longitud del cable. Si así como está este dibujo, yo pongo más cargas una al lado de la otra, así como están, paso a hacer el segundo caso. Ahora, si yo además de aplicar un montón de cargas, estos cables los alargo todos, de manera que queden acá abajo colgadas, en un mismo plano, pasa a ser el primero. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Lo ven? Bueno. Entonces, vamos ahora, este es el tercer caso que se diferencia de los otros, en que la carga no es continua. Se llaman cargas discretas. Discretas porque están colocadas a discreción. Puede haber 1, 2, 3, 10, no sé, las que sean, pero no están una al lado de la otra. Entonces, en este caso, este es el caso de que les comentaba al principio, es el caso de los teleféricos. O de la aerosilla. Acá, miren, tengo dibujado una torre de aerosillas. ¿Ve? Acá arriba están las sillas de la gente que va a esquiar. Y este cable tiene un apoyo, va un cable, esto gira, acá falta dibujar, en el extremo superior y en el inferior hay unas grandes ruedas. De manera que este cable da vuelta alrededor de la rueda y digamos, una parte del cable sube y la otra parte del cable baja. Entonces hay gente que está subiendo y gente que está bajando en la silla. Si el que baja en la silla es porque no se tiró a esquiar, porque normalmente bajan vacías las que bajan, porque la gente baja esquiando. Ese es el objetivo de esto, ¿no es cierto? Bueno, esto que está acá es un dibujo muy parecido a lo que había o hubo o todavía está en Badelén, ahí en Río Turbio, y que hay en los demás centros de esquí en todo el país. Y en Europa ni hablemos, y en Estados Unidos y en otros lugares, los Alpes, que esto tienen totalmente desarrollado. Les comento que, por ejemplo, el tendido del teleférico que vendría a ser carga discreta. Les explico todo esto para que lo relacionen, ¿no? Que es el caso de Río Turbio, de Badelén. Eso está ahí en la frontera entre Río Turbio y Natales. En la parte argentina está el centro embajal ese, que es una montaña que hay aquí, que en invierno nieva y se usa como para hacer deporte. En ese caso, que a mí me tocó trabajar en eso, por eso les comento, el tema es que hay una gente, te estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Más o menos, no por ahí, o 15 años atrás, la verdad que no me acuerdo de cuánto tiempo pasó. Era gente que subía al cerro para hacer esquí mediante un poma, se llama, que es un cable que uno se lo agarra, tiene como atado como una especie de varilla o palo, que se lo engancha entre las piernas y sube como esquiando
sube esquiando y el cable lo va tirando hacia arriba. Entonces el esquiador va en contacto con la superficie. Y es lento, es tedioso, no es lo mismo que la aerosilla. Entonces esa gente del club andino que estaba ahí le pidió en su momento al gobierno a ver si podía hacer algún tipo de inversión para desarrollar eso turísticamente, porque de esa manera se trae turistas también de Chile, ¿no? En la época que el cambio estaba bastante bueno, entonces la gente venía mucho. Bueno, entonces se estuvo averiguando y en Europa, en la zona de los Alpes, iban renovando la tecnología, entonces había un tendido de sillas con todo el sistema que estaba, digamos, es como comprar un avión usado, digamos, que tenía certificado de garantía y que se podía usar unos cuantos años más. Entonces lo que se averiguó eso, entonces hizo una licitación donde la empresa que tenía que hacer el trabajo tenía que comprar o comprar esa, o si no podía comprar otra similar en otro lugar, o mejor. Pero como mínimo era esa aerosilla que estaba en desuso ahí, que la vendían, en una palabra. Bueno, se hizo esa licitación y se construyó la aerosilla esa en el turbio. Entonces ahí tienen un ejemplo de cargas discretas. Que eso que está arriba acá abajo está escrito ahora de otra manera, acá en forma de esquema. Ya me quedan 7 minutos nomás. Bueno, con esto vamos a terminar. Entonces, el tercer caso es un cable con cargas discretas. Acá tiene la carga 1, 2, 3, 4, que estas cargas pueden tener cualquier valor de peso, o sea, son como cargas puntuales aplicadas ahí. Entonces, el cable se va a deformar de otra manera. Ya va a depender de un montón de cosas la forma que tenga el cable. Y va a depender también, estas cargas no necesariamente van a ser uniformes como antes. Ahora estas cargas, una puede tener un valor, otra puede tener otro. En el caso de las sillas es como si fueran sillas vacías o sillas con 2 personas, más pesadas, menos pesadas. O la otra variable es que la distancia que hay entre las cargas aplicadas, que es esta acá la distancia, son L1, L2, indicada acá. Estas L1, L2 no fueran constantes, acá están dibujadas casi como iguales, pero puede ser que la distancia entre 1 y 2 no sea la misma que la distancia entre 2 y 3 o la entre 3 y 4, o sea, variables. Y después, la otra variable que tiene esto es los puntos de vinculación, este punto de la derecha y este punto de la izquierda, que puede estar más arriba, puede estar más abajo. Entonces, en definitiva, si yo, por ejemplo, en este esquema, corto el cable acá, y me quedo con la parte izquierda del cable, veo cuáles son las fuerzas que están actuando. Acá en el extremo izquierdo, como tengo un vínculo, me va a aparecer una componente vertical y una horizontal. Fíjense, esto está dibujado como si fuera un empotramiento, pero en realidad el cable ahí no va a estar empotrado porque como el cable es flexible, ahí no se absorbe el momento, entonces no hay momento, solamente hay una componente vertical y una horizontal. O sea que esto dibujar como si fuera un empotramiento o dibujar como si fuera una punta doble es lo mismo para el cable, porque el cable es flexible. Entonces acá se van a producir una tensión vertical y una horizontal, únicamente. Y después voy a tener las cargas actuando, P1, la de la carga 1, P2 de la carga 2. Y acá lo que está dibujado es la forma que podría tomar el cable, de manera que yo voy a tener una distancia horizontal L1 y una H1 para el punto A1 donde está aplicada la carga 1. Voy a tener un H2 para la carga A2 y voy a tener una distancia L1 más L2 del apoyo izquierdo. O sea que conociendo yo todas las L y las H, puedo determinar la forma que va a tomar el cable. Y después acá en el extremo derecho puse ahí T3, que sería el esfuerzo de tracción que va a soportar el cable. Eso sería un esfuerzo interno en este esquema que estamos analizando, de manera que acá tiene que haber equilibrio entre las reacciones, las fuerzas activas P1, P2 y la carga, la tensión interna del cable.
Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Acá esto lo voy a resumir porque no me quedo con poco tiempo. Hago equilibrios de fuerzas, que está contado acá. Hago equilibrios de fuerzas acá, que acá voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento con respecto a un punto. Voy a entrar en algo parecido a lo que son los polígonos de fuerza, que lo puedo hacer en forma analítica o forma gráfica, como lo está haciendo los reticulados el ingeniero Fernández, algo similar. Y de esa manera puedo resolver el problema. O sea que acá no voy a tener ecuaciones como la de una parábola o hiperbólicas. Acá voy a tener ecuaciones de equilibrio más sencillas. Pero hay datos que tengo que conocer. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a un sistema de ecuaciones de manera tal que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Por ejemplo, acá yo puedo hacer sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales son 2. Sumatoria de momento respecto al punto 1 es otra. Sumatoria del punto al punto A2 a 1 es otra. Sumatoria respecto al punto A3 sería otra, si es de la izquierda a la derecha. Pero ¿qué tengo que conocer para hacer todo eso? Cuando hago momentos. Tengo que conocer las distancias, esta L1 y H1, L2 y H2. O las tengo que conocer o son incógnitas. Pero no tengo que tener más incógnitas que las ecuaciones disponibles. Por lo tanto, fíjense, si yo tomo como incógnita, acá tendría TH, TB, L1, L2, H1, H2, T3, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 incógnitas. Tendría que plantear 7 ecuaciones. Y no voy a tener 7 ecuaciones para hacer esto, voy a tener menos. Entonces, uno de estas distancias o de esta altura va a tener que ser dato para poder resolver el problema. Entonces, yo lo que necesito saber acá es qué cantidad de incógnitas tengo y qué cantidad de datos tengo en el problema, de manera de igualar las ecuaciones a las incógnitas para poder resolverlo. Y se resuelve mediante las ecuaciones de equilibrio de fuerzas verticales, horizontales y momentos. Ese es el concepto de este tema de cargas distribuidas. De igual manera, puedo dar la forma que tiene el cable y las tensiones internas del cable. Bueno, ahí terminamos con este tema de cables. Lo que explicamos en teoría. ¿Dudas? Que deben tener un montón. Los escucho a ver qué me quieren preguntar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? No se entendió, profe. Aparte no, Al menos yo. ¿Entendió? Bueno. Acá hay conceptos. Lo que tiene que saber son los conceptos. Después pueden hacer uno o dos problemas de esto para saber cómo se utilizan y nada más. Pero les explico esto ¿por qué? Porque está en el programa y después esto, el que se dedica al tema de la energía eléctrica, que es muy probable, en el ingeniero electromecánico, van a tener que empezar a lidiar con esto. Entonces, ¿y esto qué era? Bueno, acá tienen el ABC para después hacer las explicaciones que corresponden. Bueno, entonces, dejamos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que poner presente ahora de vuelta, Matías? Sí, al terminar la clase le pedimos siempre. Bueno, pero ya estuvieron poniendo presente. Empiecen a poner presente que ya cortamos un ratito. Que quede registrado. Le damos un tiempito para que registren, ¿no? Y después vos fijate cuándo cortamos. Profe, ¿qué es mejor para un puente? ¿Una parábola o una catenaria? La catenaria no se daría en el puente porque la catenaria es para un cable, que tiene la carga pegada al cable. Salvo que, por ejemplo, ¿cuál sería el caso de un puente que describa la catenaria? Sería únicamente, ¿vieron en las películas que tienen, por ejemplo, un barranco y tienen un puente hecho con sogas, tablitas y sogas, y que va la persona caminando por arriba? Sí. ¿Se ubican lo que les estoy diciendo? Bueno, ahí ese sería el caso de que describiría la catenaria. ¿Por qué? Porque está la carga propia del puente. Vendría a ser el segundo caso. Pero si fuera un puente
colgante. El puente colgante tiene el tablero abajo y arriba tiene la sujeción. Entonces, no existe la catenaria ahí existe la forma de parábola que toma la curva de los cables principales. ¿Está? Sí. Después el tema de los puentes, hay un montón de variedades de puentes, se llaman puentes atirantados, porque hay otro tipo de estructuras donde las partes principales no son cables, sino los cables son los que están colgando abajo. Por ejemplo, el puente de la... ¿Cómo? Puente de Londres. El puente de Londres, sí. Ese es otro. Pero por ejemplo, en Buenos Aires, el de Rosario también, sí. ¿Cómo? En Londres No te hay un escuché bien. cables por debajo. Ajá. Sí, también ahí. Por ejemplo, en Buenos Aires, en Puerto Madero, que tienen el puente de la novia, creo que se llama. Que no sé si lo ubican, en un puente que... De la mujer, perdón. El de la mujer, que es blanco, que tiene una especie de puntal vertical, tiene una especie de tensores y abajo está el puente. Ese puente tiene la particularidad que tiene como una rula, entonces el puente puede girar hacia un costado y permite pasar los barcos. Está diseñado para eso. Normalmente el puente no lo mueve, lo tienen siempre en la misma posición porque es peatonal. Pero y abajo pasan, no hay mucho movimiento de barcos grandes, pasa nada más que barcos chiquititos o hacen, ¿cómo se llama? Remo. Entonces normalmente lo mueve, pero si lo tiene que mover, ese puente está diseñado para eso. Hay todo un tema con los puentes, toda una serie de elementos que es bastante escapa totalmente a lo que estamos viendo nosotros acá, que es cables. Los puentes es todo otro tema aparte, porque hay puentes que qué sé yo, de diferentes, por ejemplo, que son puentes de arco que son de hormigón y tienen tensores y abajo está colgada la estructura, pero el hormigón ahí, el arco de arriba no es un cable, es una estructura que funciona con presión. Bueno, hay todo es un tema eso, pero es apasionante. Y el cálculo de catenaria sirve también para más puntos de anclaje. ¿Cómo en el caso de la catenaria qué? En el caso de la catenaria, todos los cálculos que hay ahí, ¿viste? Funciona para un objeto que esté suspendido por más cables en diferentes torres. El tema de la catenaria, espera que no te entendí bien la pregunta porque medio se me cortó. A ver, hacemos despacito de vuelta, a ver cómo. Por ejemplo, cuando colgamos un cable en un telesférico o un cable normal, usamos dos postes, pero ¿se podría usar un tercero y con los mismos cálculos? Por ejemplo, le doy ejemplo a algo que existe, que es el telescopio de Arecibo. ¿El qué? ¿El telescopio qué? De Arecibo. No sé de qué me estás hablando. Vos, Matías, no entendí ni el nombre. El telescopio de Arecibo, no lo conozco, no sé de qué estás hablando. El telescopio de Puerto Rico que cuelga el transmisor sobre encima del plato. Con cables igual. No te sé decir del que me estás hablando. Ya lo voy a googlear, lo voy a explicar. Así que no te puedo responder porque no sé de qué me estás preguntando. En el caso muy específico, no lo ubico. Pero bueno, hay infinidad de cosas. Por ejemplo, un tema de cable, la práctica. Es, por ejemplo, el deporte ese que se utiliza que ponen un cable en el bosque, por ejemplo, y se tira una persona con una rondana colgando. Que tiene un nombre, hay varios nombres, pero no me sale ahora el nombre. No, tirolesa. ¿Cómo se llama? Tirolesa es uno de los nombres. Hay otro parecido. Bueno, la tirolesa sería el caso de un cable con una carga discreta que sería el tipo que está colgando ahí. Y la que pasa es que esa carga discreta se va moviendo, es móvil. Pero para calcular la tirolesa, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que poner la carga en el punto más comprometido,
y calcular, qué sé yo, si es para una persona, qué sé yo, que se le ocurra tirarse, no sé, a 4 colgados juntos, algunos locos que se junten 4 y se pongan, entonces cuadriplicar el peso de una persona, que ponerle 400 kilos, si lo va a pesar una persona, y estoy más o menos del lado de la seguridad en cuanto a la carga que puede actuar. De esa manera se hacen los cálculos. Entonces, calcular la tensión en el cable, la sujeción, y también tendría que ver qué forma toma el cable, de manera que la persona esa, cuando se va desplazando, no toque tierra o no pase por al lado de una rama que esté baja. Por eso necesitaría fijarme qué forma toma el cable. Eso lo tendría que hacer en el tercer caso, carga discreta. Bueno, ahora sí cortamos. ¿Ya estamos, Matías? Estamos. Bueno, entonces, hasta la próxima. La semana que viene hay exámenes sin suspensión de clase. ¿No? No sé si alguno va a rendir, algunos por ahí capaz que rinden. Pero o sea que el martes que viene tenemos clases normales. Bueno, hasta luego.